Grabando. Grabando. Bueno, bolilla 2, la clase anterior habíamos desarrollado a una velocidad inusitada la bolilla 1 o lo que quedaba de la bolilla 1. Nunca la di tan rápido con tantos baches, pero creo que la esencia de la bolilla está dada. Les ratifico la bibliografía, el librito de autoridades federales de la cátedra lleva más o menos el hilo de esta bolilla. Por supuesto, lo pueden complementar. De hecho, pueden verla en vivo y en directo ahorita de Campos, los fundamentos de elementos o fragmentos de derecho político, lecciones elementales de política, de Vidar Campos, un librito que tiene más de 40 años, pero es actual desde el punto de vista que toma todos los fenómenos políticos que contempla la ciencia política. Cuando vimos la bolilla, empezamos la bolilla 2, bueno, mencionamos los antecedentes, mencionamos los principios políticos y económicos de la Revolución de Mayo, vimos muy por arriba los principales postulados propios de el origen de nuestro sistema institucional y acá me voy a detener yo a los pactos preexistentes. Habla el último punto de la bolilla 1, perdón, el último punto, el último párrafo del punto 1 de la bolilla 2 habla de primeros ensayos constitucionales, pactos interprovinciales. Me voy a detener fundamentalmente en el análisis muy rápido, porque más que histórico es análisis político, pactos que han sido fundantes de nuestra Constitución y que de hecho el constituyente ha tenido en cuenta. Los pactos, como primer aspecto, che, en serio, es molesto ese ruido, ¿eh? Sí, le dije, Doc, es muy molesto, por eso quería ver si lo podía sacar. Lo que pasa es que no encuentro cómo, porque los chicos me dicen que vas a configuración y no sé dónde está la configuración. Bueno, no importa, seguimos. Acá el primer aspecto a tener en cuenta es la unidad política existente en ese tiempo. Es decir, tomo el ámbito temporal de 1810 a 1853 y vemos que la unidad política básica y única de alguna manera eran las provincias, con las particularidades de organización que éstas tenían. Una organización bastante tradicional, bastante rudimentaria, que de alguna manera ponía como la única estructura política existente en ese momento. En contraposición, de alguna manera, a las estructuras políticas que orientan al sistema federal, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, que fue explicado muy, muy didácticamente por el último fallo de la Corte en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, en el tema de las clases presenciales, que habla de distintas estructuras políticas basadas en las provincias, los municipios y las regiones. Y habla de una cuarta categoría no existente, que es la denominada LAMBA, y hace una serie de referencias al origen de esta denominación. Aclaración sumamente importante para que ustedes vean la evolución institucional, cómo va de una estructura bastante rudimentaria, que si bien la denominamos políticamente provincia, pero que distaba de ser tal, actúa como elemento político fundamental para la organización política posterior.
Los tratados interprovinciales, Pilar, 1820, Venegas, 1820, Cuadrilátero, 1822, son tratados que fundamentalmente tienen por objeto alianzas defensivas, ofensivas. Si quieren tener ustedes una visión de cómo era la situación, les basta con leer Facundo de Sarmiento o Los caudillos de Sarmiento para que vean ustedes cómo era la relación desde un punto de vista más novelado, cómo era la relación que existía entre los distintos sectores políticos, institucionales, sociales de esa época. El Pacto de Pilar hablaba de una forma de federación. Por supuesto que todo era muy rudimentario y vuelvo a repetir la falta de antecedentes o la falta de idea institucional arraigada y desarrollada como tenían las colonias inglesas y no así las colonias españolas. Es decir, los españoles trasladaban la institución, la ley, la autoridad, arreglate, a diferencia de los ingleses que le daban la posibilidad de dictar sus propias normas, elegir sus propias autoridades y funcionar plenamente autónomas desde el punto de vista institucional. Estos sistemas de alianzas tenían por objeto o buscaban la conformación de un Congreso General como un instrumento o una forma de dar cierto grado de perdurabilidad a su formulación. Por supuesto que no lo han logrado porque han tenido, era sumamente beligerante la situación entre las provincias, no solamente entre las provincias entre sí, sino las distintas autoridades o caudillos que vivían en un territorio. El Pacto Federal de 1831 sí se puede considerar como un instrumento que institucionalmente ha tenido en cuenta circunstancias que excedían lo que era una relación defensiva-ofensiva en 1831, con la participación de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, después dio Corrientes hacia fines de 1831, y también las demás provincias existentes en ese momento. Enmarcadas en el inicio o la formulación de este acuerdo de paz en la necesidad de contrarrestar el poder de paz de la Liga del Interior con la Liga de los gobiernos de la Mesopotamia o del litoral. Era un acuerdo también de paz, tenía por objeto la formulación de un congreso y a partir de haber finalizado la guerra entre este congreso ha tenido la participación de mayor cantidad de provincias. Pero en realidad el principal instrumento institucional antecedente es el Acuerdo de San Nicolás de 1852, que tuvo una participación de la mayoría de las provincias que estaban vigentes o estructuradas en ese momento, con excepción de Buenos Aires, que ratificaba el Pacto de 1831, la idea de conformar un congreso y la necesidad o el hecho de llegar a la consecución de una constitución. Por supuesto, también hablaba de elección de autoridades que iban a ser los representantes de las provincias en este congreso y las inmunidades que estas autoridades iban a tener. O sea que de alguna manera tenía ya mayor organicidad en cuanto a su conformación y estructuración. Es la base fundamental de la Constitución del 1 de mayo de 53. Y sí una particularidad del rechazo, la oposición de Buenos Aires, que no participó originariamente al formularse la Constitución del 53, sino que recién se incorpora en 1859 y da lugar a la reforma de 1860. Por supuesto, todo a partir de
la conclusión de los, militarmente, de los problemas que existían entre las distintas provincias. Esto es muy importante porque el constituyente los ha tenido en cuenta cuando hablamos nosotros de poder constituyente originario, que es el ejercido en 1853. Habíamos mencionado que el poder constituyente, hay quienes dicen que no es, incluso en el caso del originario, no es limitado, perdón, es limitado, no positivamente, sino con una serie de principios, ideas, situaciones que así lo originan. De hecho, el constituyente del 53 ha tenido en vista los pactos preexistentes como formulaciones necesarias para dar lugar a la constitución del 53. Pero si después analizamos en particular los distintos aspectos de la Constitución del 53, vamos a ver que primaba una situación, una formulación netamente racional, normativa, y que de alguna manera ha abandonado el principio del historicismo para su conformación. A tal punto que Torricelli, un autor de Derecho Constitucional de nota, muy importante, tiene un librito de Derecho Constitucional muy claro, muy preciso, habla de una situación que no aparece como democrática en el 53 porque no existía el correlato entre lo que estaba explicitado en la Constitución y lo que era el funcionamiento social o institucional hasta ese momento, y que perduró. Nosotros los argentinos somos unos capos y tenemos tanta suerte que las cosas perduran precisamente por suerte. Y la Constitución ha perdurado a pesar de esto, dice él, fundada en la identidad o el hecho de que quienes actuaban como clase gobernante la podían mantener y la reflejaban en ese sentido. Y por eso también habla de cierta manera, y hoy se reedita cuando se habla de todos estos procesos de democratización de la justicia, de adecuación de las instituciones, de dotar de mayores derechos, habla de aspectos que aparecían como elitistas, en tanto y en cuanto se requerían para el cumplimiento de determinados cargos políticos recaudos de tipo impositivo o de tipo económico, como ser ingresos, caso de los senadores, en moneda fuerte, o también la necesidad de que tengan cierto grado de riqueza para poder ejercer cargos públicos, tanto para los senadores como el mismo presidente. La Constitución, punto 2, para que ustedes no se pierdan. El punto 2, Constitución. No hay es decir, de haber, existen distintos conceptos de lo que es la Constitución, pero más que nada hay que adjetivar qué es una Constitución a partir de considerar que es un instrumento que como tal, más allá de que puede existir en ciertos momentos no concentrados o difusos, es la idea, la estructuración de los gobiernos de determinado estado, en el cual se especifican cuáles son sus competencias, cuáles son sus funciones, cuáles son los derechos y cuáles son los límites que tienen los ciudadanos o el pueblo en el funcionamiento de esta estructura. Es decir, fíjense ustedes que no he hecho otra cosa que determinar, que es una estructuración, una idea fundamental, superior, que tiene por objeto dar estructura al Estado, establecer cuáles son sus competencias en el caso de los órganos, establecer cuáles son los límites en cuanto a los derechos y por supuesto que existen disposiciones expresas en estos instrumentos que resguardan el ejercicio de esos derechos. En algunos casos se denominan garantías.
amnistías. Los tipos de constitución, como les había dicho, pueden ser de distinto tipo. Puede ser racional normativo, cuando la Constitución no es otra cosa que una creación racional trasuntada en una norma, lo que de alguna manera permite delimitar cuál es el alcance que va a tener esa normativa, independientemente de los aspectos que la circundan. Es decir, no necesariamente la disposición va a ser la consecuencia de lo que la realidad le dé. De hecho, nuestra Constitución de 1853 se enmarca en esta idea de racional normativo porque ha sido una creación que de alguna manera tiene cierta contrariedad con la realidad de la época. Tengan presente que la realidad de la época, si bien la Constitución del 53, artículo 1, reconoce como forma de Estado el federalismo, la forma de Estado federal no estaba adueñada de la idiosincrasia de todos los pueblos que la conformaban. No estaba adentro de ello porque tiene aspectos unitarios. Por eso Alberdi hablaba de una forma federo-unitaria en su proyecto de constitución de 1852, que es una de las fuentes más importantes que tiene la Constitución del 53. Y de hecho, cuando nos ponemos a ver la creación del constituyente, vemos que ese racional, ahí veo unas florcitas, unos cucuruchos, ¿qué es eso? Unas No, manitos. porque Karin logró silenciar. Por eso están aplaudiendo Ah, los chicos. bueno. Disculpa, Karin. Ay, ¿y los que entran, quiénes son? Los que aparecen con la manito están aplaudiendo, ¿o qué? Me están Exacto, y aplaudiendo. el conito es como un estruendo de felicidad. Ah, ¿por qué no dejan los conitos y atienden? Es que era muy importante. molesto el ruido, profe. Demasiado molesto era. Bueno, Ahora ya solo lo vamos a escuchar a usted. bueno, qué lindo. Bueno, es importante acá, a partir de esta bolilla, y sobre todo en las posteriores, que ustedes tengan a mano la Constitución y me vayan siguiendo, porque voy a tirar artículos, conceptos de artículos que por ahí es importante que los vean, aunque sea de reojo, para tenerlos presentes. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver el federalismo, vamos a ver que el federalismo en el texto de la Constitución tenía sus agujeros. Porque si bien la Constitución como tal es un instrumento que se encarga de determinar las distintas competencias, resulta que en materia impositiva las competencias aparecen totalmente mezcladas. En materia de normativa, y bastante también mezcladas. Y de hecho, cuando hablamos de el juzgamiento, del ejercicio del Poder Judicial, aparecen mezcladas las competencias y después, bueno, después por distintas leyes esto se va acomodando. El hecho de que las constituciones, las provincias podían dictar su propia constitución, también lo va acomodando. Pero fíjense que en materia impositiva el acomodamiento para evitar, entre otros fenómenos contrarios a la buena normativa, que es la doble imposición, se logra con las leyes convenio allá por el año 1930. Es decir, bastante bien avanzado el desarrollo de nuestra Constitución de 1853. En el caso del Poder Judicial o de las organizaciones políticas, hasta 1860, tengan presente que existía autonomía provincial, pero no era una autonomía plena como aparece a partir del 60, porque las constituciones
las provincias podían dictar sus constituciones, pero había un control político, estaban sometidas al control político de un órgano federal que era el Congreso. Una limitante importante en cuanto a la forma de organización. Fíjense, si ahora tuviéramos ese control, sería un descalabro esto por las idas y vueltas que tenemos en los distintos aspectos de nuestras instituciones. La forma, entonces, racional normativa. Un tipo historicista es el fruto de cierta tradición, tiene en cuenta las distintas formas en que se han manifestado las instituciones a lo largo del tiempo, y a partir de eso se introducen de alguna manera como la norma superior. Y la sociológica, la tipología sociológica, que es la estructuración de la Constitución tal cual lo marca la sociedad, tal cual lo marca el funcionamiento de la sociedad, que es la manera en que se estructura la organización institucional de un Estado. Nuestra Constitución de 1853 es lo que se denomina, o enmarcada dentro de lo que se denomina Constitución liberal. Constitución liberal porque reconocía fundamentalmente los derechos individuales centrados en las libertades físicas, y la protección de ciertos derechos fundamentales, como ser el derecho de propiedad, la relación del señorío entre una persona y una cosa, que se trasluce después en el Código Civil, donde se contempla esto como algo estructural dentro de la organización institucional argentina. Encontramos aspectos, sí, si se quiere, que aparecen como con cierto grado de privilegios, pero no podemos desconocer los principios de igualdad y libertad que aparecen del 15 y el 16, con lo cual esta manifestación de que era ciertamente elitista, yo creo que es exagerado. Sí existían determinados recaudos, sobre todo en cuanto a las condiciones para ser autoridad federal, que tenían en cuenta la capacidad contributiva. Era el caso del Senado, pero acuérdense la opinión de Sarmiento, que hablaba de que el Senado representaba a una situación superior, y de alguna manera esto tiene correlación con las organizaciones políticas distintas a las republicanas, y en las cuales aparece una cámara alta o cámara baja como distinto origen de representación. Por supuesto, la representación indirecta también es considerada como una forma o no democrática por algunos autores. Hasta el 2001 los senadores se elegían en forma indirecta. Lo mismo ocurría con el presidente, bueno, hasta el 94, pero era una elección indirecta por el cual se elegían electores, y el pueblo no era el encargado de designar o determinar quién iba a ser el presidente o quién iba a ser el senador. Pero sin duda es racional normativa porque tiene en cuenta o surge de una formulación racional que ha tenido el constituyente a partir de una elaboración que por ahí puede considerarse que no se condecía con la realidad de la época y el funcionamiento de las instituciones de la época. La Constitución del 5360 es lo que se denomina una constitución abierta. Por eso van a encontrar en todos los textos Constitución del 5360, que es precisamente porque se ejerció el poder constituyente abierto, que se complementa con la incorporación de Buenos Aires en 1860. La Constitución del 60, o la reforma del 60, o a instancia de Buenos Aires, se introducen principios
importantes que hacen al federalismo. Se saca este control político que yo le estaba mencionando para la aprobación de las constituciones provinciales. Las provincias adquieren la capacidad plena a partir con la sola limitante del artículo 5, es decir, que deben cumplir con una serie de recaudos para poder ejercer esta atribución de dictar sus propias constituciones. Existe un avance del federalismo en cuanto a las formas de elección, establece también un avance en cuanto a aspectos que hacen a la relación entre el gobierno federal y y a los gobiernos locales. En materia de municipios no avanza todavía porque es muy incipiente, por supuesto, hacia la autonomía. Por eso es que nos pasamos desde el 53 hasta el 94 con la discusión del carácter de los municipios autónomos autárquicos, más allá que algunas provincias, por ejemplo el Chaco fue pionera en eso. Nuestro sistema constitucional local o provincial ha sido siempre de avanzada, con la existencia de garantías expresas como el habeas corpus y el amparo, mecanismos de protección o ampliación o expansión de derechos importantes que ni siquiera la Constitución provincial después de la reforma del 57 los contemplaba y consideraba. Las fuentes de la Constitución. Habíamos mencionado rápidamente las fuentes de la Constitución norteamericana de 1776 ha sido una fuente importante, sobre todo en cuanto a la organización o estructuración de la del gobierno, con las formas y las representaciones. Es muy similar. Por supuesto, en materia de poder judicial existe diferencia a partir del hecho de que la organización institucional americana reporta un estatus diferente de los estados con facultades diferentes que precisamente tienen en la Constitución, ellos en la suya y nosotros en la nuestra, del reparto o distribución de competencias. Nuestro artículo 121, ex 104, es muy importante a partir del principio de reserva que reporta cómo se produce el deslinde o determinación de las facultades del gobierno federal y los gobiernos locales. La ideología que le ha impuesto Alberdi en sus bases ha sido sumamente importante, y de hecho las ideas de Alberdi trasuntadas en las bases han sido tenidas en cuenta en materia de derechos de importación y exportación a lo largo del tiempo, sobre todo en el periodo que va de 1853 a 1910 en cuanto a los procesos inmigratorios y el desarrollo o la ampliación de la actividad económica sobre los sectores en los cuales él planteaba que debía trabajarse o actuar. Por supuesto, el federalista de Hamilton es fundamental porque establece los principios fundamentales que sigue la Constitución, sobre todo en materia de derechos individuales. Tengan presente cuando hablamos de derechos, de garantías, la inclusión del artículo 33, que ha sido generado a instancias de la Convención Reformadora de 1860, a instancias de la legislatura de Buenos Aires, con la posibilidad de incrementar al estilo norteamericano derechos que no están expresados o determinados, garantías que no están expresadas o determinadas bajo la fórmula implícita que es el reconocimiento
de derechos y garantías que no están determinados, pero que surgen de la forma republicana de gobierno y de la soberanía popular. Como yo les había dicho, el constituyente al momento de formular este instrumento introduce la exposición o el análisis o el antecedente en el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo no es parte de la Constitución, porque como dice el punto del programa, en el punto 2 de la bolilla 2, la estructura, la Constitución tiene dos partes, una que se denomina de las declaraciones de derechos y garantías, ampliada a partir del 94 con otro capítulo de nuevos derechos y garantías, donde se constitucionaliza el amparo, el habeas corpus y el habeas data, que tuvo su origen en la Constitución brasilera del 78 y portuguesa del 79, y con el reconocimiento de los derechos políticos, los derechos de tercera generación en materia de derechos del consumidor, usuarios y el derecho al medio ambiente. Todos sumamente importantes. El preámbulo no es parte, es el antecedente que tienen en cuenta los constituyentes para emitir el instrumento constitucional. Como yo les había dicho, acá aparece con fundamental o medular importancia los pactos preexistentes, porque yo siempre distingo o menciono cómo existen distintas partes en el preámbulo, distintos aspectos. El origen o legitimación utilizada por el constituyente, que está dada por de dónde parte su actuación, cuál es el origen, cuál es su legitimación. Acuérdense que lo más importante de cualquier autoridad es la legitimación, es decir, de dónde viene la autoridad para emitir el instrumento que en realidad es la Constitución. Cuando habla de no los representantes del pueblo nación argentina, es decir, una representación popular en la cual el pueblo es el encargado de ejercerlo, pero por una cuestión de representatividad y de delegación lo ejercen los constituyentes en su nombre. Establece, eso es la primera parte, que es el origen de la legitimación, el origen o la legitimación que tiene el constituyente. Una segunda parte que habla de la preexistencia de las provincias, y esto es muy importante, es lo más importante del preámbulo, porque las provincias son las que conforman el gobierno federal. Las provincias son preexistentes. Artículo 13, el carácter indestructible de las provincias, el 124, el 121, en tanto y en cuanto establece que las provincias se reservan todo el poder no delegado. Ahí está el principio de reserva, es decir, ellos dicen, bueno, mirá, nación, yo te creo a vos, Estado federal, pero yo me reservo todos estos poderes. Y solamente tenés los poderes que yo te delego. Es decir, el que manda es la provincia. El que crea el federalismo, el que crea la Constitución son las provincias, que son preexistentes al gobierno federal. Por supuesto que en los hechos, y al examen del artículo 67 y al examen de los 67, actual 75, vemos la delegación importante que existe y que en ese ámbito de generosidad que han actuado las provincias, no se han limitado en cuanto a otorgar facultades al gobierno federal para la organización y funcionamiento. Pero por supuesto esto ha tenido el contrasentido de la constante choque que existe entre las provincias
y la nación sustancialmente en aspectos relacionados con materia de ingresos, en materia impositiva. Y por supuesto ahora esa lucha o esa discusión o ese cambio de opinión se trasluce en otros aspectos como ser la educación y la salud. Este momento agitado, social, político, sanitario, nos ha permitido a nosotros encontrar desavenencias desde el punto de vista educativo, en las competencias, en materia de salud, en materia territorial también. La corte como encargada de controlar la constitucionalidad ha tenido mucho trabajo en emitir sus opiniones y sus alcances y sus directrices, que es la verdadera función que debe tener una corte, establecer las directrices fundamentales de cómo debe ser la organización institucional y controlar la armonía que debe existir entre los poderes de un Estado y también en la organización política, en su relación entre los distintos centros de poder. ¿Puede usted ir siguiéndolas? ¿Qué? Karin, ¿qué me dijiste? No es para usted, Doc, es para los chicos que preguntan por ahí por dónde va o qué sé yo. Entonces digo que ellos pueden ir siguiendo las filminas, están todas colgadas en el aula. Cualquier cosa me cortás y me decís. Bueno. Es decir, que esta preexistencia es fundamental. Después habla de la ideología o ideas que ha tenido el constituyente, o aspectos medios o finalidades, cuando habla de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, la libertad. Es decir, son los postulados e ideologías que el constituyente ha tenido en vista como fundantes o elementales y que de hecho luego se traslucen en la Constitución. Se traslucen en artículos y en disposiciones expresas de la Constitución. Yo siempre, por ahí hablábamos de un trabajito en el cual tomar cada una de estas ideologías o estas ideas y establecer el correlato de cuál es la norma constitucional expresa del texto constitucional que las contempla o las regula. Sin duda, afianzar la justicia, que tiene todo un capítulo de la Constitución sobre lo que es el funcionamiento del Poder Judicial. Tiene todo un artículo que les mencioné un montón de veces, que es el artículo 5, que se los voy a leer. Artículo 5. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia. Es un elemento sustantivo de la organización política del Estado, que no solamente se da a nivel federal, sino también a nivel provincial, en cuanto a imposición de la Constitución para la organización que deban tener las provincias. Su régimen municipal, la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Fíjense ustedes qué importante. Cada uno de estos postulados aparecen en el preámbulo. Y por último, la finalidad del Estado, que es cuál ha sido el alcance. Hay una advocación divina, no con respecto a una religión en particular, sino que es una advocación general a un ser superior al cual se le pide para poder iluminar y avanzar en el desarrollo institucional que luego la Constitución lo va a establecer. Pero acá lo más importante, más allá del examen del enunciado, de los enunciados, es el valor del preámbulo. Ustedes me dirán, sí, lindo, es muy lindo. Y sí, son muy lindos los preámbulos. Fíjense que hay un trabajito que estuve leyendo que habla de la poesía de la Constitución. Y he quedado sorprendido
leyendo preámbulos de distintas constituciones provinciales, la constitución, el estatuto de la ciudad de Corrientes tiene un preámbulo hermoso, que es prácticamente una poesía. Si tienen tiempo de verlo, hoy Internet tiene todo. Vean el estatuto de la ciudad de Corrientes, es verdaderamente poesía. Habla de las distintas puntas, de Corrientes, del origen fundante de la ciudad, de sus antecedentes, sumamente interesante. Pero ¿cuál es el valor del preámbulo? ¿Cuál es, para qué está el preámbulo? No solamente para ver cuál es la idea que han tenido los constituyentes, sino que sirve de elemento de interpretación. Es un elemento de interpretación auténtico, hay distintas formas de interpretación. Este es un verdadero instrumento auténtico de interpretación cuando hay discusión sobre el alcance de determinada norma o disposición. Si no tiene trasluz, si no tiene trascendencia en cuanto a los elementos al alcance del intérprete, se puede recurrir al preámbulo para ver el verdadero alcance de la norma. Por supuesto que no podrá ser entendido, como dice Vidal Campos, para ampliar los poderes existentes, es decir, que no va a poder desvirtuar la idea o la intención del constituyente. No me he detenido en un punto específico del programa que cuando habla de clases de constitución, porque son distintas las clases de constitución, y esto está relacionado de alguna manera con otro punto que vamos a ver en el programa, que es la reforma de la Constitución. Hay constituciones, hay distintas clases, que por ahí los autores en su mayoría las enuncian y de alguna manera las podemos ir definiendo por contraposición. Las constituciones pueden ser concentradas o dispersas, de acuerdo a orgánicas o inorgánicas, de acuerdo a que aparezcan en un solo instrumento o en distintos instrumentos. De hecho, la mayoría de los países mantiene la organización concentrada, es decir, en un solo instrumento, estructurar todo el funcionamiento del Estado con los derechos y los poderes que lo van a ejercer con la determinación de las competencias. Acuérdense que en los sistemas republicanos la Constitución es el instrumento que organiza el funcionamiento del Estado y que determina cuáles son las competencias no solamente de los órganos, sino también las posibilidades que tienen los individuos respecto a los órganos y respecto a de otros individuos. E inorgánicas o dispersas son aquellas constituciones que no aparecen en un solo instrumento. Este criterio de concentrada, desconcentrada o inorgánica aparece fundamentalmente con el nacimiento del sistema de codificación, que es el sistema en el cual se instrumenta en un cuerpo de manera orgánica y sistemática todas las normas. En este caso, una norma y que ha sido de alguna manera el principio de la existencia de los grandes cuerpos normativos que tienen los estados, por ejemplo, nuestro Código Civil, actualmente Código Civil y Comercial, anteriormente el Código de Comercio, el Código Penal, es decir, organizado, estructurado sistemáticamente en un solo cuerpo toda la normativa. Más allá de las divergencias que pueda existir sobre la estructuración, la estructuración o el hecho que no permita su desarrollo la concentración en un solo cuerpo. Pero bueno, esto ya excede el ámbito de
lo que estamos viendo, si quieren ahondar, busquen, debe estar, no en YouTube no, pero en cualquier lugar de internet, las diferencias en materia de codificación entre Thibault y Savigny, que es muy interesante. Un ejemplo de desconcentradas o no orgánicas es la Constitución inglesa, que no tiene en un solo cuerpo, sino que está conformada por una serie de instrumentos, la Carta Magna, la Petición de Derechos, la Declaración de Derechos y demás instrumentos que surgen como la base o la estructuración de toda la organización. Por supuesto que aquellos países que adoptan el sistema concentrado tienen un funcionamiento diferente en la mayoría de los casos en cuanto a la forma de resolver las contiendas entre los particulares. Con lo cual existen distintas orientaciones. La continental europea, el sistema continental europeo en el cual la normatividad o la norma es fundamental, y el sistema insular o inglés en el cual el precedente aparece como fundamental. Si ustedes miran las películas norteamericanas, que es muy similar al sistema inglés, el precedente es el encargado de resolver las cuestiones. Y van a ver tal contra tal, Roe contra este Estado, Marbury, Madison, bueno, son los distintos casos que adoptan una posición determinada sobre determinadas cuestiones, que de alguna manera es lo que ha hecho la Corte Argentina en este periodo de emergencia sanitaria, en la cual ha dado aspectos fundantes o determinantes sobre determinadas cuestiones. Por supuesto, manteniendo la resolución de un montón de cuestiones bajo la teoría bajo la fórmula de las sentencias arbitrarias o la teoría de la arbitrariedad como fundamento del recurso extraordinario. Otra forma que pueden ser rígidas o flexibles está dada por la posibilidad o no de su reforma. La rigidez y puede verse de dos puntos de vista. En cuanto al procedimiento de reforma o modificación, que es gravoso, que es contrario al sistema normal o habitual que utiliza el Estado para dictar su normativa habitual, o bien por la existencia del órgano, que puede ser, que es un órgano específico distinto al de la legislatura o distinto al que dicta las leyes normales de los poderes constituidos. Por supuesto que esto no es una norma general o principio general, porque fíjense ustedes, por ejemplo, las constituciones de Chaco, de Misiones, de Formosa, prevén la posibilidad de reformarse por la legislatura local. De acuerdo a lo que estoy diciendo, tendría que ser una constitución flexible, pero no. Pero cuando utilizan esto es más difícil modificar la constitución por este mecanismo que por el mecanismo normal o habitual que establece el artículo 30 de las mismas constituciones provinciales, en tanto y en cuanto tiene limitantes en cuanto al número de artículos a reformar, los periodos que pueden utilizarse a tal fin y las mayorías necesarias y los mecanismos ratificatorios populares posteriores. Con lo cual tiene una conjunción de procedimientos que lo hace verdaderamente rígida. Y las flexibles son las que no tienen los requisitos extremos de las otras constituciones, que son rígidas y que pueden modificarse en sus distintos aspectos. A este criterio aparecen, y lo ha expuesto muy importantemente Quiroga Lavie, los principios pétreos o contenidos pétreos, que son aquellos aspectos inmodificables y que no pueden ser afectados o modificados por una constitución, que le dan estabilidad a estos principios. Por eso se habla
de que nuestra Constitución tiene cierto grado de rigidez con principios pétreos, que son aquellos que no pueden modificarse, que no pueden afectarse. En nuestro artículo 30 habla de que esta Constitución, la Constitución puede ser reformada en todo o en cualquiera de sus partes. Es decir, esta flexibilidad inicial no es tal porque el mismo artículo 30 prevé que la reforma tendrá que ser realizada por una convención constituyente que deberá contener una declaración de necesidad de reforma y que tendrá una mayoría necesaria para poder avanzarse sobre el particular. Con lo cual, la flexibilidad que en principio aparecería tener no la tiene. Y en cuanto a modificar todo y cada una de sus partes, tampoco es posible por la existencia de contenidos pétreos. A no dudarlo que hoy no puede modificarse la forma de Estado, la forma de gobierno, es decir, no podemos pasar de una forma republicana a una monarquía, porque son contenidos pétreos. Vidar Campos habla de que la confesionalidad del Estado, o sea, la posición que asume el Estado respecto a la religión, artículo 2 de la Constitución, es un contenido pétreo. Bueno, lo que pasa es que él, como siempre digo, tenía una visión cristiana bastante avanzada y bastante religiosa de ver los distintos institutos. Pero no es un contenido pétreo. De hecho, la reforma del 94 y el desuetudo producto de la acordada de 1966 ha hecho que la confesionalidad del Estado no sea tal, y el requisito de las condiciones para ser presidente con la terminación del proceso del patronato como, como proceso o relación entre la Iglesia y el Estado había concluido, pues ya el Estado nacional no era el encargado de realizar la actividad inherente al funcionamiento de la Iglesia y a la elección de las autoridades eclesiásticas. Por supuesto, esto aparece vislumbrado en 1994 con la reforma en el capítulo de no se modificó el artículo 2, porque no eran unos temas habilitados, pero sí se modificaron las condiciones para ser presidente, que de alguna manera evitaba o posibilitaba que sea presidente que no profese la religión católica, porque no era necesario desde el punto de vista que ya el presidente no era el titular del patronato, el ejercicio del patronato. De hecho, el presidente Menem creo que no era católico, más allá de que fue presidente antes de la reforma del 94. Otra de las formas formal y material. Esto es interesante porque cuando se pongan a leer Vidar Campos o cualquier obra, porque yo soy fervoroso defensor de que ustedes lo van a leer, y tengo la idea que lo van a leer a los libros para que en los parciales, en los finales o cuando sea, van a tener una preparación súper, van a encontrar la diferencia entre constitución formal y constitución material. Formal es lo que está establecido en la Constitución, que aparece expresamente, en tanto lo material es lo que surge del contenido de la Constitución y que puede de alguna manera establecer determinadas circunstancias que surgen de la actuación de normas específicas de la propia Constitución. Es decir, que no están formalmente establecidas, pero que sí surgen materialmente del funcionamiento, del análisis de la Constitución. La reforma de la Constitución. ¿Qué hora es?
Doc, son las 4, pero por favor, sí o sí, tiene que explicar la primera parte de la unidad que sigue, pues los chicos tienen que hacer el práctico. Le juro. ¿Qué hago? Y yo digo que vaya a la primera parte de la unidad 3, artículo 1 de la Constitución. ¿Y qué hago con lo otro? ¿Qué hacemos? No sé, decida usted. ¿Quién nos podrá salvar? Los chicos en Marce y Carla les van dando un poquito de teoría antes de hacer el práctico, así que... No, y los vi a los dos, estos chicos andan bien, ¿eh? Buena Ah, decisión, su incorporación. excelente, Vi que, excelente. no, en la clase pasada, eh, que voy viendo acá, suben cuadritos, le van dando indicaciones. Espectacular está eso. O sea que termina siendo una clase súper interactiva, ¿eh? Tal cual, sin Bueno, duda. la reforma de la Constitución, artículo 30. Rápido, rápido, Karin, y ya voy. Igual tiene hasta las 4:30, o sea, tiene un ratito todavía. Sí, yo tengo acá leones que me están esperando para comerme, así que no hay problema. Ah, bueno, quédese con nosotros entonces. Sí, en cuanto a la reforma, rápidamente, artículo 30, es rígida nuestra Constitución porque tiene un órgano específico y tiene un procedimiento específico. Vidar Campos trata muy bien en cualquiera de sus manuales, porque las editoriales tienen, como la idea es generar, tienen distintos formatos, tanto el manual de un tomo como el de 2 tomos, son sumamente claros en materia de reforma y establece cuáles son los aspectos, las partes de la reforma o los alcances que tiene la reforma. Pero rápidamente, la declaración de necesidad de reforma, con una mayoría de 2/3, por supuesto que esta mayoría de 2/3 se plantea el problema de si son miembros presentes o miembros totales. La idea ha variado en cuanto a las épocas y reformas. Primeramente se ha tenido en cuenta los miembros totales, pero después se ha ido modificando y ha ido variando, ha sido objeto de distintos procesos. Y así como hemos mencionado algunas, algunos tipos de constitución, encontramos, y esto ya es nuevo, las constituciones pactadas, o sea, aquellas que surgen de acuerdos. La constitución del 94 es un caso, pero no es originario, porque ya la constitución española del 78 fue acordado, producto de acuerdos, que ahora todos los políticos hablan del pacto de la Moncloa y todas esas cosas y no saben lo que dicen, pero ya hay una serie de constituciones enmarcadas en ese proceso. El Pacto de Olivos sin duda ha sido la fórmula de desarrollarse. Allá por el 90, 91, antes de la reforma de la Constitución, vinieron autores franceses, politicólogos, economistas, y hablaban ya de las formulaciones pactadas, de las constituciones pactadas como nueva forma de estructuración. Y a no dudar que cualquier constitución o cualquier nueva constitución o cualquier ejercicio del poder constituyente derivado va a demandar sin lugar a dudas acuerdos, porque aparece prácticamente imposible la obtención de los 2/3 en cualquiera de las dos fórmulas, en la fórmula de los presentes o el total de los miembros, porque son dos cámaras encima. La existencia de una convención constituyente, ya termino, pero quería terminar esto. La convención constituyente, que es elegida popularmente por sufragio, la declaración es declaración y no ley porque no puede ser vetada, que es la naturaleza jurídica precisamente que la diferencia de una ley, más allá de que tenga el procedimiento típico de una ley, con mayoría diferente,
y por supuesto no se puede producir por el tipo de agravamiento requerido los reenvíos propios que establece el 67 al 72. La Convención Constituyente entonces elegida por voto popular tiene la posibilidad de dictar su propio reglamento de funcionamiento, tiene su patrimonio. Un dato importante es que la ley de la declaración de necesidad de reforma contempla generalmente el plazo dentro del cual van a producirse, y esto es producto de la historia institucional. Tenemos casos, por ejemplo, en 1921 en Santa Fe, la nulidad de la constitución en la época del gobernador Mosca por haber incumplido los plazos. Tiene su patrimonio, tiene sus autoridades y tienen los puntos establecidos para su reforma. Quien ejerce el poder constituyente derivado, la declaración contempla las normas o principios o aspectos que se deben reformar. Muy bien. En cuanto a la forma de Estado, perdón, al sistema de gobierno Bolilla 1, nuestra Constitución establece un sistema de gobierno identificado con la representatividad o representación, porque el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de su representante, artículo 22. Y por supuesto se contempla en el artículo 36 las sanciones producto de las alteraciones del orden institucional, con el reconocimiento de nulidades en cuanto a actos realizados en contra de, el principio representativo. El 36 fue introducido precisamente por la reforma, por la Convención Constituyente del 53, y como tal establece una limitante a las desviaciones que pueda tener el principio representativo. El principio de representación popular tiene trascendencia o tiene relación con el principio de la representación política, que está caracterizado con el hecho de que la autoridad actúa en representación de la comunidad y toma las decisiones en su nombre. El principio de representación política está relacionado con la participación, que son dos criterios políticos que se diferencian a partir de el origen de cada uno de ellos. La representación no solamente es política, sino también se puede dar en distintos otros aspectos, por ejemplo, la representación estamental, y a tal punto aparece como aspecto importante la representación de los gremios o sindicatos, que estoy olfateando que va a tener trascendencia en estos días por hechos judiciales que han tenido vigencia ayer o anteayer. Pero va a haber aspectos que hagan a la representación sindical que van a tener trascendencia, por lo menos mediática. Este principio de representación es complementado por el sistema republicano, es decir, que no solamente se contempla la posibilidad de que la representación la ejerza una persona en nombre del pueblo, sino también el sistema republicano que contempla la existencia de una serie de recaudos, ideales o circunstancias que identifican al gobierno, que hoy se los emparenta con el principio de la democracia o gobiernos democráticos. Acuérdense la clase anterior o la anterior, cuando hemos visto la dualidad entre democracia y autocracia,
y la existencia de principios fundamentales que hacen a su estructuración. La forma republicana de gobierno tiene por objeto o tiene como principios la soberanía popular. Es decir, que el pueblo es quien es el titular de la soberanía y el pueblo es el encargado de elegir a las autoridades. Por supuesto, con el medio que le otorga o que le produce la misma Constitución al reconocer también a partir del 94 los derechos políticos. Artículo 37 y el reconocimiento de los partidos políticos como medio o forma de alcanzar esa finalidad. La igualdad ante la ley es un elemento sumamente importante. Ratifico el hecho de que la igualdad ante la ley no es que todos somos iguales, sino que somos iguales en situaciones similares, es propio del carácter relativo de este derecho. Y la periodicidad de las funciones, en esto es muy importante porque no me dejaron hablar de los tratados, la ubicación de los tratados, la relación del tratado con la ley, qué pasa con los tratados, qué pasa con las resoluciones de los órganos internacionales, pero es interesante saber y exponer que el reconocimiento de determinadas decisiones de órganos internacionales tiene trascendencia en nuestro país. Y de hecho, el reconocimiento de determinados tratados con jerarquía constitucional permite reconocer que existen normas que actúan a la altura de la Constitución, que según el 75, inciso 2, complementan el marco de su vigencia, pero que según los distintos criterios que ha sustentado la Corte Interamericana de Derechos, tienen en algunos casos prevalencia sobre las normas locales. De hecho, la normativa internacional ha permitido o ha impuesto una serie de principios en la legislación local. Lo van a ver, es muy frecuente ahora todo el tema del abuso, de los abusos, o sin ir más lejos, es un caso interesante, Peter Frampton. ¿Quién tuvo problema ahora de una denuncia que le hicieron en el 65, de un hecho del 65? Karin, ¿vos que sos rockera? ¿Quién era? ¿Nirvana no era, profe? Nirvana, profe, Nirvana. Nirvana, la banda. Bueno, no, Nirvana ayer por el chico, no, pero en el 65 no me acuerdo, quién fue el que le hicieron una denuncia ahora. ¿Qué quiere decir en el 65? ¿En 1965? 1965, una Pero denuncia. yo nací en el 74, o sea. Y bueno, está bien, 50 años, pero ¿a qué voy? Está bien, la denuncia la tendrá que resolver. Voy al hecho de que van a ver que existen distintos delitos que por imperio de las decisiones de la Corte y los tratados de la Corte Interamericana, de los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, aparecen los principios ahora de imprescriptibilidad, que si bien aparecen en el 2015 con el Código Civil y Comercial, agosto, se aplican los principios internacionales que hablan de imprescriptibilidad antes del 94 o el 94. En el caso de los reconocimientos de hijos, bueno, un montón de derechos, pero es que es producto de la expansión que genera el reconocimiento de tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. No sé por qué me fui hasta acá. La representación política tiene dos situaciones. La representación política tiene dos situaciones sumamente importantes a tener en cuenta. Y es que reconoce la forma indirecta, es decir, que
el gobernante no actúa por sí, sino en representación de otro. Pero nosotros encontramos que existen formas o necesidad de participación, es decir, que el individuo se compenetre y actúe de manera directa en la toma de decisiones, que es lo que se menciona o identifica como formas de democracias semidirectas o democracias participativas. Estas formas ya aparecen, no solamente aparecen en el 94, sino que aparecen también en distintos instrumentos, constituciones provinciales y estatutos municipales. Si se ponen a ver, y esto es un tema actual, las últimas ordenanzas dictadas, tributarias dictadas en la ciudad de Resistencia, afectan el principio de la participación directa del pueblo. Por eso que es, además de tener un aumento exponencial en las tasas o en la proporción que le corresponde a las tasas, aparecen incumplimientos de disposiciones de participación directa, como la doble lectura y una serie de cosas que son mecanismos de participación que establece el mismo estatuto municipal. Acuérdense que los municipios de primera categoría del Chaco son autónomos y por tal pueden dictar su propia estructuración o instrumentación, que es el estatuto. La Constitución reconoce una serie de mecanismos, y lo voy a mencionar rápido, como son la iniciativa popular, que ya aparecía en los regímenes provinciales, que es la posibilidad de que el pueblo elabore por sí determinadas instrumentaciones normativas. Es decir, que en la estructura tradicional de que los iniciadores de una ley pueden ser el Ejecutivo o el Legislativo, ya sea en forma individual o colectiva, el pueblo puede participar en la toma de las decisiones como iniciador de un proyecto de ley. Este mecanismo está establecido expresamente por la ley, establece una serie de criterios o disposiciones en cuanto a las mayorías necesarias, la necesidad que esta mayoría necesaria esté distribuida territorialmente de tal forma que la representación tenga importancia desde el punto de vista territorial. Establece mecanismos de colección en la cual se establece que el proyecto de ley debe estar acompañado por las firmas, que se controlan estas firmas que adoptan el proyecto a partir de la justicia electoral, que se encarga de controlar la idoneidad o la representatividad o la realidad de las firmas. Es decir, si bien la Constitución establece en el artículo 39 el reconocimiento del instituto, en el segundo párrafo establece cuáles son los principios generales que se va a tener en cuenta, la ley que crea o reglamenta el instituto ha puesto criterios bastante complicados en cuanto a su formulación. La ley establece incompatibilidades en cuanto a quienes pueden quienes pueden fomentar o atribuir este tipo de disposiciones, dando la posibilidad que lo puedan hacer gobiernos extranjeros, en limitaciones en cuanto a la cantidad de aporte o el aporte monetario que se pueda realizar por las personas. Y lo que es importante es el tercer párrafo, siempre lo preguntamos en las mesas de exámenes, sobre cuáles son los temas que no podrán ser producto de iniciativa popular. Los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuestos y materia penal.
es decir, son materias vedadas o restringidas o no habilitadas para este tipo de actividad. Y el artículo 14 que habla de, de los referendos o plebiscitos. Hay toda una discusión en cuanto al alcance que tienen ellos. Yo prefiero o considero que hoy debemos concentrarnos en el artículo 40 y básicamente reconocer que son procedimientos en el cual el pueblo puede participar, complementando o ayudando a la toma de determinadas decisiones, con fórmulas que van desde la vinculancia o no de las decisiones que les son sometidos. La consulta popular también está reglamentada normativamente. El Congreso puede actuar en el marco de sus competencias y puede someterlo a consideración que puede ser o no vinculante. Se establecen mayorías necesarias para la toma de decisiones y por supuesto que esto debe estar compatibilizado con las características del sufragio y el carácter obligatorio que en uno u otro caso puedan tener respecto a las decisiones que deben asumir las personas. ¿Sistema republicano también, Karin? Sí, Doc, y federal. Tienen que ver un caso sobre... Sí, tienen que ver un caso del Estado, el Estado Nacional y la provincia de Mendoza. Bueno, rápido, le voy a hablar de federal. Márquenme para la próxima clase, o sea, el martes, el tema, porque yo en este momento estoy perdido. Esperemos que los chicos estén ordenados. Pero se van entendiendo el federal, el sistema, el artículo 1 establece la forma de gobierno y forma de Estado. Forma de gobierno representativa republicana, verdadera democracia, si tenemos que traducirlo, que se sustenta en los postulados que ya le he mencionado. Pero fundamentalmente tengan presente que la democracia se sustenta en división de poderes, igualdad ante la ley, las libertades individuales, sumamente importante, el respeto y la participación de los partidos políticos como medio o forma de participación, que después podremos discutir si los partidos políticos deben actuar, no discutir si deben actuar o no, porque la Constitución lo establece y es el medio, pero podemos discutir sintonías de cómo es esa participación, si la participación tiene que hacerse en forma individual, en forma colectiva, estos criterios de moralización de la política producto de la ficha limpia que algunos países como Brasil contemplan, pero ya son discusiones que hacen a la instrumentación. La democracia interna de los partidos políticos, eso es otro elemento importante, porque tengan presente que la desviación de la democracia a otras formas, como había dicho en la clase anterior, a democracias imperfectas o autocracias, está a un pasito, porque el hecho de que se elija popularmente no significa que estamos en presencia de una autocracia en tanto y en cuanto existe un solo partido, o existen varios partidos, pero de los cuales solamente uno y los otros demás son sellos. Tengan presente el caso de Nicaragua, de que para la futura elección tienen un partido gobernante y resulta que no hay contrincante más allá de que todos los contrincantes con posibilidad de acceder al poder están presos. Con lo cual se transforma por este bendito principio de la legitimidad de origen en ilegitimidad de ejercicio.
y establece una forma de Estado. La forma de Estado es el análisis de cómo se estructura la relación entre el poder y el territorio, en cómo se ubica el poder territorialmente y se identifica con las dos formas básicas o elementales de Estado, unitario o federal, de acuerdo a que la centralización sea políticamente una o que exista descentralización política. El federalismo es la descentralización política consistente en la coexistencia en un mismo territorio de distintos centros de poder. Centros de poder que deslindan y determinan su participación a partir de relaciones entre sí y competencias entre sí. Y que generalmente las competencias surgen de la Constitución nacional. Por ejemplo, nuestro Estado es federal, porque en un mismo territorio coexisten un gobierno central o federal, gobiernos locales o provinciales y gobiernos municipales. O sea que fíjense ustedes cómo existen en un mismo territorio distintos centros de poder. Pero la Constitución establece competencias. Cada uno de estos centros de poder tiene relaciones y competencias. Las relaciones a partir del principio del 121, el principio de reserva, hace que tengan relaciones de coordinación, de participación y de delegación, en la cual van a tener distintas competencias en materia de salud, en materia de educación y en materia impositiva, en materia judicial y en materia de determinadas decisiones administrativas y políticas. Este deslinde de competencias nos provee el artículo 121, por supuesto en relación con el 5, el 123, que habla de que los municipios no solamente tienen que asegurar la constitución provincial, un régimen municipal, sino que debe ser un régimen municipal autónomo. Es decir, que estamos en presencia de un equilibrio sumamente importante. Lo que nos interesa a nosotros, como contadores o futuros contadores, es en materia impositiva, donde estamos en deuda con el 75, inciso 2, porque no tenemos una verdadera ley de coparticipación establecida en el marco previsto por el 75, inciso 22, introducido por la reforma 94, y que por la cláusula transitoria de la reforma 94 establecía un periodo dentro del cual se debía dictar, que a la fecha no se dictó, y vamos a entrar a discutir, cuando se discute una nueva ley de coparticipación, la declaración de inconstitucionalidad por omisión. Algo muy, muy, muy analizado, entre otros, por la mayoría de la doctrina constitucional, y que va a tener un efecto importante en este tema. Es uno de los temas que no ha sido resuelto aún. No ha sido resuelto de la forma que establece la Constitución, porque tenemos los acuerdos fiscales que cada gobierno de alguna manera va dictando y compensa deudas con los estados, y por ahí, por eso les da oxígeno a los estados provinciales, y de alguna manera va solucionando estas desavenencias producto de la ley de la inexistencia de una ley de coparticipación en los términos previstos por el 75, inciso 2. Pero el federalismo es la forma de coexistencia de distintos centros de poder en un mismo territorio. Para que no se olviden, es la relación, acuérdense los 3 o 4 elementos que hemos visto, es la relación entre el poder y el territorio. A diferencia de la forma de gobierno en la cual podemos correlacionarlo entre el poder y la población. Para que ustedes puedan ubicar esto tan teórico que vimos en la bolilla 1 y cómo trasladarlo al llano
en cada una de estas bolillas. Bueno, Karin, creo que estuvo más o menos, ¿eh? Sí, espectacular, Doc. Buenísimo. Ahora le voy a pasar bien lo de las clases que van dando los chicos en la práctica. En realidad el diagrama lo hice yo, pero bueno, pero ustedes son los que mandan, así que... Bueno, así nomás. Los que mandan son los del práctico, profe. Sí. Ya van a llegar al poder. Gracias, Doc. Bueno, chao, suerte, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Profe, una consulta. Hasta luego. Los prácticos. Decí. A ver, antes que me vaya. Ya va.